La lluvia repiqueteaba contra los ventanales del despacho de Bradford Cole cuando empujó mi expediente de ascenso hacia el centro de su escritorio, con 2 dedos, como si temiera contaminarse al tocarlo. 8 años de jornadas interminables, de turnos dobles encubiertos como compromiso, de cenas recalentadas y domingos laborales resumidos en un montón de hojas que hojeó sin verdadero interés antes de levantar la vista. Valoro tu esfuerzo, Preston, dijo mientras acomodaba, por enésima vez, el marco con su título de MBA. Pero después de analizarlo bien, no considero que este sea el momento adecuado para que des el salto a un puesto directivo. Tal vez dentro de un par de años, cuando tu perfil esté más alineado con una visión ejecutiva actual. Asentí despacio. Lo comprendo. Gracias por decírmelo con franqueza. Me alegra que lo tomes con madurez, respondió ya distraído, revisando notificaciones en su celular. Por cierto, el contrato Patterson necesita atención inmediata. El coronel insiste en recibir hoy mismo las especificaciones hidráulicas actualizadas. Salí de ahí con la carpeta bajo el brazo y una certeza clavada en el pecho. Nada había cambiado para él. Todo había cambiado para mí. Me llamo Preston Hayes. Tengo 48 años y, hasta ese instante, era el engrane silencioso más confiable de Titan Manufacturing. No figuraba en presentaciones, no daba discursos inspiradores, no aparecía en fotos corporativas. Pero era quien sostenía en pie millones de dólares en contratos gubernamentales mientras otros se colgaban las medallas. Llegué a Titan 8 años atrás, cuando mi vida personal estaba hecha pedazos. Linda, mi esposa durante 15 años, había fallecido tras una lucha agotadora contra el cáncer. Connor tenía 9 años y aún preguntaba cuándo volvería su madre. Yo necesitaba estabilidad, un ingreso seguro, horarios que me permitieran estar presente para mi hijo, aunque por dentro siguiera roto. Antes de eso, había servido en la Marina como ingeniero hidráulico en submarinos nucleares. Ahí aprendí que los errores no se traducen en regaños, sino en funerales. Que cada válvula, cada presión mal calculada, puede convertirse en una sentencia de muerte. No hay margen para la improvisación cuando estás atrapado bajo toneladas de agua. Titán, en comparación, parecía un caos sin consecuencias hasta que uno miraba más de cerca. El gerente anterior se había marchado de golpe, llevándose todo en la cabeza. No dejó manuales, ni claves, ni procesos claros. Las líneas de producción funcionaban por inercia, los contratos pendían de un hilo y nadie entendía realmente por qué algo funcionaba hasta que dejaba de hacerlo. Durante medio año viví prácticamente en la planta. Reorganicé flujos, reconstruí procesos, levanté sistemas desde cero. Pasaba noches enteras documentando operaciones que nunca habían sido escritas. Clasifiqué protocolos, diseñé calendarios, establecí controles de seguridad. Todo metódico, todo preciso. ¿Cómo debía ser? El contrato Patterson se convirtió en el eje de todo. Sistemas hidráulicos para transporte militar, exigencias estrictas, tolerancia cero a fallos. Yo cultivé esa relación desde el inicio. Aprendí cada cláusula, cada estándar. Viajé por mi cuenta cuando fue necesario. Me gané la confianza de su equipo técnico. El propio coronel insistía en que yo estuviera presente en cualquier decisión crítica. Decía que no hablaba como vendedor ni como burócrata, sino como alguien que entendía lo que estaba en juego. Mientras tanto, en la cima del organigrama, el nombre de esos sistemas apenas se mencionaba. No hacía falta. Funcionaban. Y lo que funciona, se da por sentado. Cada día enviaba reportes exhaustivos a Bradford. Indicadores, riesgos, advertencias. Y además resolvía problemas que nunca llegaban a su radar. Crisis evitadas que jamás se convertían en historias heroicas. Pero Connor crecía. Y la universidad no era barata. El ascenso prometía justo lo necesario para darle un futuro sin deudas. Ese puesto representaba más que un título. Era una promesa. A la mañana siguiente del rechazo, permanecí varios minutos dentro de mi camioneta, observando la fachada gris de Titán. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía pesado, cargado. Ahí tomé una decisión.
Dejaría de ser el hombre que siempre estaba disponible. Ese mismo día, el primer desconcierto no tardó en llegar. Cranston, la prensa de la línea 2 volvió a fallar, me dijo Wesley, esperando la reacción habitual. Lo miré con calma. ¿Revisaste el procedimiento? Parpadeó, confundido. Pero, tú siempre te encargas de eso. Hoy no puedo. Tengo que entregar documentación crítica al Departamento de Defensa. Le indiqué dónde estaba el manual. El mismo que yo había escrito. No insistí. No me levanté. No corrí a salvar el día. La máquina permaneció detenida horas. A las 5 en punto apagué mi computadora y me fui. Esa noche llegué temprano a casa. Connor estaba en la mesa, rodeado de papeles y borradores. Me miró sorprendido. ¿Todo bien, papá? Lo observé unos segundos antes de responder. Sí. Solo estoy aprendiendo algo que debí entender hace mucho tiempo. Y eso es que mi tiempo y mi conocimiento valen más de lo que he permitido que crean. Sonrió con alivio. Entonces, ¿si vas a poder ir a mi partido el viernes? Asentí. Ahí estaré. Y por primera vez en años, supe que algo realmente estaba empezando. ¿En qué parte del campo te pusieron ahora? Shortstop. El entrenador dice que reacciono más rápido que antes. Hablamos de béisbol sin mirar el reloj. De jugadas, de errores que se convierten en aprendizaje, de cómo leer al bateador antes de que golpee la pelota. 20 minutos completos. Hacía meses que no compartíamos una conversación así. Cuando el teléfono corporativo comenzó a vibrar insistente sobre la mesa, lo volteé boca abajo y lo apagué sin dudar. Preferí seguir escuchando a Connor analizar las probabilidades de su equipo para llegar a la final distrital. Mientras guardaba sus cuadernos, habló casi en un susurro. Mamá estaría feliz de verte aquí. Sentí ese nudo familiar en el pecho. Linda siempre decía que la presencia valía más que cualquier regalo caro. Me tomó demasiado tiempo volver a entenderlo. El teléfono vibró tantas veces que terminé por silenciarlo del todo. A la mañana siguiente, el edificio de Titán tenía un aire extraño, como cuando algo se rompe sin hacer ruido. Entré a las 8 en punto y bastó cruzar la planta para notarlo. Un grupo de técnicos rodeaba una máquina detenida, nadie parecía tomar decisiones y, desde su oficina acristalada, Bradford movía los brazos con desesperación mientras discutía por teléfono. Durante la madrugada habían llegado nuevas exigencias del equipo Patterson. Cambios urgentes. Ajustes que no se resolvían leyendo números, sino entendiendo el diseño completo y la lógica detrás de cada sistema. Intentaron reaccionar sin mí a las 7 de la mañana. El resultado fue evidente. Necesito las especificaciones actualizadas de Patterson ya, dijo Bradford cuando apareció junto a mi escritorio horas después. Su imagen impecable estaba resquebrajada. La corbata mal anudada, la voz tensa. Están en el servidor común, respondí. En la carpeta de contratos militares. Eso no ayuda. ¿Cuál archivo? Giré la pantalla para que pudiera ver. Documento maestro. Todo está ahí. Componentes, escenarios de falla, protocolos de ajuste. Observó las páginas técnicas como si estuviera frente a un idioma desconocido. Preston, no tenemos tiempo para esto. Necesito que lo resuelvas tú. Consulté mi agenda con calma. Hoy debo entregar el informe de cumplimiento federal. Tiene fecha límite. Su frustración se volvió visible. Estaba acostumbrado a que alguien más absorbiera las consecuencias por él. Esto es crítico. Lo sé. Se marchó sin responder, golpeando el piso con pasos furiosos. Esa tarde llevé a Connor a su entrenamiento. Me senté en las gradas, sin computadora, sin correos. Lo vi lanzarse por una pelota difícil, levantarse con una sonrisa orgullosa. Así se hace. Le grité. Me devolvió el gesto desde el campo. Ya en casa, revisé el teléfono del trabajo por primera vez. Decenas de llamadas.
Mensajes superpuestos, cada uno más alarmado que el anterior. Fallas durante pruebas, confusión en producción, preguntas del Departamento de Defensa. Apagué el teléfono. Dormí profundamente. Al día siguiente, el caos ya no era silencioso. La planta estaba tensa, acelerada, llena de murmullos. Gente entrando y saliendo de oficinas. Miradas nerviosas. Incluso la asistente del CEO caminaba de un lado a otro, algo que jamás había visto. Me senté y ordené mi día con precisión. Primero el informe federal. Después, Patterson. El resto podía esperar. ¿Sabes lo que está pasando?, me dijo Wesley, casi suplicando. Esto es un desastre. Cumplo mi horario, respondí sin levantar la voz. Pero el sistema de Patterson colapsó. Asentí. Está contemplado. Capítulo 7. Secuencia de alivio de presión. Antes de que pudiera decir más, apareció la asistente de Bradford. Sala a reunión inmediata. Entré con mi libreta. Bradford estaba ahí, junto a su padre. Ambos tenían el rostro tenso. En la pantalla, el coronel Patterson observaba en silencio. Gracias por venir, dijo William con alivio. Necesitamos tu intervención. Claro, respondí. Dígame qué está ocurriendo. El coronel habló directo. 3 prototipos fallaron pruebas críticas. Mis ingenieros creen que el diseño es deficiente. ¿Qué tipo de falla?, pregunté. Picos de presión en frenado de emergencia. Entonces no ajustaron los parámetros secundarios, expliqué. El sistema responde exactamente como fue diseñado. Bradford apretó la mandíbula. ¿Qué necesitas para solucionarlo ahora? Respiré hondo. Antes de responder, debo ser transparente. He recibido una oferta externa. Consideran que mi perfil sí encaja en liderazgo técnico. El silencio fue absoluto. ¿Te irías?, preguntó William. Aún no lo decido. La voz del coronel fue firme. Si Titán no valora a quien sostiene estos sistemas, evaluaremos otras opciones. William entendió el mensaje. Dinos qué necesitas. No es solo salario, respondí. Es autoridad real. Reconocimiento. Capacidad de decidir sin ser ignorado. Bradford intentó intervenir, pero saqué un sobre y lo dejé sobre la mesa. Mi renuncia. William la tomó, la leyó y negó con la cabeza. No. Esto se detiene aquí. Hablemos tú y yo. La llamada terminó. Bradford quedó inmóvil. Y por primera vez en años, el poder en esa sala había cambiado de lugar. William y su hijo se pusieron de pie al mismo tiempo. En ese instante, algo cambió en el rostro de Bradford. No fue enojo ni arrogancia, sino miedo auténtico. Nunca antes lo había visto así. Seguía a William hasta su despacho, el verdadero centro de poder del edificio, más amplio, más silencioso, con ventanales que dominaban toda la planta donde había pasado casi una década resolviendo problemas que nadie más veía. Me señaló una silla de cuero frente a su escritorio y, al cerrar la puerta, el ruido de la fábrica quedó aislado, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. He seguido tu trabajo desde hace años, dijo mientras se acomodaba. Aunque ahora veo que no con la profundidad que merecía. Lo ocurrido con Bradford me obliga a replantear muchas cosas. No respondí. En la Marina aprendí que el silencio bien usado suele ser más efectivo que cualquier argumento. William lo notó y continuó. Háblame con franqueza, Preston. ¿Qué tendría que pasar para que decidieras quedarte? Me tomé unos segundos antes de contestar. Que se reconozca mi impacto real, que la compensación sea acorde a ese impacto y que tenga poder de decisión. No para apagar incendios ajenos, sino para evitar que vuelvan a encenderse. Me observó con atención, como si me estuviera viendo por primera vez. Voy a crear un puesto nuevo, dijo al fin. Director de Operaciones Técnicas. Reportarás directamente a mí. Salario base de $140,000,
bonos por desempeño, flexibilidad parcial de trabajo remoto y control total sobre procesos productivos y sistemas de seguridad. El número me dejó sin aire por un momento. Cambiaba por completo el futuro de Connor. Aún así, no respondí de inmediato. ¿No es lo que esperabas?, preguntó. Es más de lo que esperaba, admití. Pero necesito que entienda algo, Lockheed no es una amenaza estratégica. Es una oferta real. Están esperando mi respuesta. William se reclinó, pensativo. ¿Qué te darían ellos que no podamos darte aquí? La posibilidad de empezar sin etiquetas, respondí. Sin años de ser ignorado. Sin compañeros que me vean como soporte técnico eterno. Sin un heredero convencido de que la experiencia militar ya no cuenta. Su expresión se tensó, pero no lo negó. Todo eso es válido, dijo. Pero aquí has construido algo sólido. Relaciones, conocimiento, confianza. Empezar desde cero implica perderlo todo. Sabía que tenía razón. Pero también sabía cuánto pesa sentirse invisible durante años. Lo pensaré, dije finalmente. Tómate el fin de semana, respondió. El lunes necesito una respuesta. Y te agradecería que, mientras tanto, estabilices el tema Patterson. Asentí. Me encargo hoy mismo. Cuando volví a mi escritorio, el correo con la oferta ya estaba ahí. Ver las cifras escritas las hacía aún más reales. Estaba preparando la llamada técnica cuando Bradford apareció. No tenía su postura habitual. Su voz era baja. Tenemos que hablar. En privado. Después de mi llamada. A las 2, entonces. La sesión con el equipo de Patterson fue precisa. Les expliqué no solo qué ajustar, sino por qué cada sistema respondía como lo hacía. Entendieron rápido. Al final, el coronel fue claro. Por esto seguimos trabajando con Titán. Usted no improvisa, Hayes. Ejecutaremos los cambios y repetiremos pruebas. A las 2 en punto entré en la oficina de Bradford. Cerró la puerta. Parecía agotado. Sé que mi padre te hizo una oferta. Así fue. No me entusiasma, dijo, pero entiendo el motivo. Eres clave aquí. Esperé. Te debo una disculpa, continuó. He aprovechado tu capacidad sin darte el lugar que merecías. Lo miré con calma. ¿Cuándo dijiste que no estaba listo para la dirección, qué creías que me faltaba? Vaciló. Pensé que eras demasiado técnico. Poco visible. Que liderar requería otra clase de presencia. O sea, que yo hago el trabajo mientras otros lo explican. Bajó la mirada. Eso suena peor de lo que quise decir. ¿Lo es? Pregunté. Patterson, los protocolos de seguridad, las auditorías, ¿quién los diseñó? No respondió. No me faltan capacidades, continué. Me faltó exigir reconocimiento. El silencio fue incómodo. Si te quedas, dijo al fin, la dinámica cambiará. Eso espero. Ese fin de semana fui con Connor al lago. Pescar, hablar poco, pensar mucho. En un momento me miró y dijo. Te ves más tranquilo, papá. Aprendí algo importante, le respondí. ¿Vas a aceptar el puesto? ¿Tú qué harías? Lo aceptaría. Pero que sepan que vales. El lunes llegué temprano. Busqué a William. Acepto, le dije. Con una condición. Dime. Bradford se queda. Cambiar personas no corrige sistemas. William sonrió. Eso es liderazgo. Los meses siguientes confirmaron que la decisión fue correcta. Armamos un equipo fuerte, redistribuimos talento desaprovechado, mejoramos procesos. Patterson amplió el contrato. La empresa cambió. 6 meses después, salí un viernes a las 5. Connor me esperaba con cartas universitarias. ¿Buen día? Buen futuro, respondí.
Y entendí que a veces ganar no es vengarse, sino cambiar las reglas para que nadie más tenga que pasar por lo mismo.